Bienvenidos al webinar de Business on Cloud sobre los flujos del área de ventas. Para poder iniciar un proceso se requiere disponer de datos maestros de clientes, maestros de artículos, maestros de tarifas y maestros de almacenes. Estos últimos se verán en el webinar de logística y almacén. Todos los datos maestros, al ser abiertos desde el punto de menú, se abren con el modo de pantalla Buscar. Al pulsar la opción de añadir, la pantalla se pone en dicho modo. El campo Grupo nos permite agrupar varios clientes bajo una misma característica, ya sea por tamaño de empresa, por sector o por cualquier otro concepto que el cliente necesite. Esto nos permite posteriormente, en el área de tarificación, asociar de una forma ágil las mismas condiciones a una serie de clientes. La selección de moneda es un factor de uso muy importante. Una vez el cliente realiza una transacción con una moneda específica en su maestro, posteriormente no se podrá cambiar. Únicamente podremos seleccionar todas. En caso de dólar, si un cliente me pide una factura en euros y otra en dólares, se debería configurar como todas. Por lo tanto, la misma lógica me permite utilizar este concepto como restricción. Los códigos de identificación fiscal siempre deben ir precedidos por el código de país. SAP, al ser un producto global, dispone de muchos campos donde se puede almacenar información. Vamos a centrarnos en los que consideramos más importantes. La expedición nos permitirá informar en el pedido la forma de envío del material. El ramo será una característica del sector del cliente. La clase de cliente será sociedad GL para empresa y privado para autónomos. Este tipo de datos están asociados a la LOPD y se verá en otro webinar. Seleccionaremos el gestor de cuenta asociado al cliente y opcionalmente el territorio. SAP nos permite inactivar un cliente. Esto me sirve para que no sea posible realizar ninguna transacción en el sistema. Por supuesto, activarlo y utilizar ambos métodos en un periodo de tiempo. El concepto de personas de contacto y de direcciones ya se vio en el webinar de CRM. SAP diferencia el tiempo y el medio en que nos paga un cliente. Las condiciones hacen referencia al tiempo, es decir, cómo se calcula la fecha de vencimiento del documento. Una condición se establece un nombre claro y conciso del tiempo y sobre qué fecha se basará para el cálculo. Podemos establecer que sobre esa fecha comience a contar al inicio, a la mitad o al fin de mes, un número de meses y un número de días en concreto. Se incluye la cantidad de plazos que estará asociada a la condición. Este campo me indica si utilizaré precio con impuestos o precio sin impuestos. La lista de precios que me propone será por defecto la que tenga asignado su grupo. No obstante, tendré la posibilidad de cambiarlo.
Puedo asignar un descuento de pie por defecto para todos los documentos. Un descuento de pie en SAP aplica como una menor venta desde el punto de vista contable. Puedo establecer un límite de crédito o de riesgo que deseo tener controlado en el cliente. Este control de crédito aplica sobre el saldo vivo del cliente en el momento de realizar el documento. Por defecto, me aplica el mismo valor al comprometido. En este caso, además del saldo vivo, tendrá en cuenta los documentos de pedidos y albaranes. El sistema se puede configurar para que en el momento que se produzca el hecho, me salte una alarma, notificación, una parada si no tengo permisos para saltarme este control, o un proceso de firma, autorización. Grupos de descuento y precio efectivo los recoge de lo que tenga el grupo al cual está asociado el cliente. Estos valores se pueden cambiar de forma específica para un cliente. Los bancos de terceros no aportan en el ciclo de ventas. Será en el webinar de cobros y pagos donde se verá su utilidad. Para el cálculo de la fecha de vencimiento de un documento, existen dos valores que aportan adicionalmente para su cálculo. El primero de ellos es que el cliente disponga de un calendario de festivos específico, en el cual no realizará pagos. El segundo factor son los días de pago que tenga el cliente. Estos parámetros indican si permito entregas parciales de un documento o en caso contrario el cliente requiere pedido completo. El segundo de ellos baja más detalle e indica si permitimos parcialidades en las líneas de documento. Puedo escoger también que para este cliente se haga caso omiso de cualquier especificación de grupos de descuento. Esta pestaña es más específica para el proceso de cobros y pagos. Únicamente haremos mención que aquí se definen los posibles medios de pago que podrá utilizar el cliente y dispondré de un valor por defecto. Cómo se configura un medio de pago se verá en el webinar de cobros y pagos. La pestaña de finanzas, como su nombre indica, es más específica para el webinar de finanzas. Solo tener en cuenta dos factores: la consolidación y el proveedor conectado. Existe la posibilidad de consolidar pagos. Esto significa que todo el proceso de venta se realiza contra un cliente en concreto, pero que la deuda, es decir, sobre quién se realizará el cobro, será otro cliente. La otra posibilidad es que se consolide entregas. Significa que todo el proceso se realiza con un cliente, pero al crear la factura se realiza contra otro. Un ejemplo de uso de estos casos, por ejemplo, es el Corte Inglés. El otro parámetro es asociar un código de proveedor. SAP no permite tener el mismo código para un cliente que a su vez puede ser un proveedor. En SAP dispondremos de dos códigos de tercero. Con esta opción me permite posteriormente conciliar lo que debo y lo que me deben, para extraer la deuda definitiva que puede tener el cliente conmigo o la deuda que yo tengo con él. SAP dispone de 64 propiedades de tipo SINO configurables para poder definir más el tipo de cliente que estoy creando. Finalmente, tengo la capacidad de anexar cualquier tipo de documento al maestro de cliente. Dichos documentos estarán ubicados en el PC local del usuario y una vez seleccionados, serán copiados al servidor que está en la nube. De esta forma, dichos documentos serán visibles para todas aquellas personas que lo necesiten. Casi todos los maestros y transacciones disponen de un log de modificaciones. En él podremos ver los cambios que se han producido desde un registro a otro
y también podremos visualizar cómo era la pantalla en ese momento en cuestión. Los datos maestros de artículos están en el core de casi todos los procesos en SAP Business One. Sus configuraciones nos permiten decidir cómo actúan en los módulos de ventas, compras, producción e inventario. En este vídeo solo veremos los elementos que son necesarios o se pueden configurar para los procesos de ventas. En los webinars de compras, logística y producción veremos la configuración y uso del resto de elementos. Los grupos de artículos nos permiten agrupar artículos de mismas características o configuraciones. Los grupos de artículos nos permiten realizar ciertas configuraciones que posteriormente, al ser asociados a un artículo, estos valores se copian al artículo. Los grupos de unidades de medida ayudan a administrar mejor la introducción de las cantidades y precios en los procesos de ventas, compras, producción e inventario, estableciendo conversiones entre los diferentes formatos a nivel de cantidad y precio. Es muy habitual en las empresas que los diversos formatos que dispone un artículo sean diferentes, por ejemplo, al comprar que al vender. Las unidades de packaging son los diferentes elementos por los que puedo recibir el material o puedo utilizar para el envío de producto. Estas unidades dispondrán de sus dimensiones propias y pesos, que se unirán a las dimensiones y pesos del material asociado. Esta opción, además, nos facilitará a la hora de crear un albarán en la introducción del packaging. Esta última opción nos permitirá utilizar el peso como elemento de conversión de unidades de medida, es decir, comprar y almacenar en kilos y vender en piezas. El grupo de artículos, tal como su nombre indica, me permite agrupar artículos por mismas características, aplicando unas definiciones genéricas que al asociar el artículo serán copiadas. Para entender el concepto de grupos de unidades de medida, utilizaremos un ejemplo. Mi unidad de inventario es un paquete de 500 folios. Cuando compro, no utilizo unidades de inventario, sino que compro por cajas que contienen 5 paquetes de folios de 500 o por pallets que contienen, por ejemplo, 24 cajas de 5 paquetes de folios de 500 cada una. No obstante, cuando vendo un paquete de folios o una caja de 5 paquetes de folios, por lo que creará un grupo de unidades de medida que me recoja dichos factores de conversión con respecto a mi unidad de inventario. Al asociar un artículo a dicho grupo de unidad de medida, dichos formatos de venta o compra se podrán establecer para vender o comprar en el artículo. Las unidades de packaging no son más que los formatos de embalaje o paletización que utilizo en mi proceso de entrega. Estos formatos tienen unas medidas y pesos asociados. Al disponer de un grupo de unidades de medida, podré asociar en el artículo, según el formato de venta del producto, qué formato de embalaje se dispone. De esta forma, en el packaging, el sistema realizará una propuesta de embalajes según dicha configuración, y además obtendremos un peso y volumen total del envío.
Esta opción nos permitirá establecer el peso como elemento de cálculo para la traslación de un formato a otro. Por ejemplo, compro bobinas de cable que tienen un peso determinado y vendo metros de cable. Utilizo el peso para convertir de kilos a metros. Además, podré utilizar el peso junto con un valor específico como elemento de conversión entre formatos. Compro kilos de productos químicos y vendo litros. En este caso, debido a la densidad, no puedo realizar una traslación directa y utilizaré el factor mencionado. En esta parte del vídeo veremos cómo crear un artículo en base a los conceptos que hemos ido viendo hasta ahora. Lo primero es definir si este artículo se compra, se vende o se controla el stock. En este primer ejemplo vamos a ver cómo se crea un artículo basado en un grupo de unidades de medida.
seleccionar una familia, los valores genéricos se arrastran al artículo. Es importante seleccionar adecuadamente cuál será mi unidad de inventario. El fabricante, como veremos más adelante, es uno de los conceptos para el cálculo de tarifas. SAP permite la gestión de números de lote o de serie. Lo veremos en el siguiente producto que creemos. Igual que en los clientes, un artículo se puede activar, inactivar o combinar ambos. Al disponer de grupos de unidad de medida, seleccionaré el formato de venta habitual, de la misma forma que el embalaje habitual o por defecto que dispone. En esta pantalla configuramos por cada formato cuál es el formato habitual o por defecto de embalaje, introduciendo las cantidades que entran en esa unidad de embalaje. Dispongo de 64 propiedades de tipo SINO para definir aún más el artículo. Estas propiedades se utilizan en los grupos de descuento. Puedo añadir comentarios, una foto específica del producto y además puedo añadir anexos con los diferentes documentos que me sean de interés. Puedo añadir códigos de barra específicos por formato. Este factor es importante pues es la unidad base que se utilizará para el precio. En este caso vamos a crear un artículo sin estar asociado a una unidad de grupos de medida para que el usuario vea las diferencias que hay. En los siguientes ejemplos veremos cómo actúan los artículos con unidades de medida en los documentos de SAP. Para calcular un precio de venta en SAP necesito de los siguientes elementos: un cliente, un artículo, la fecha de documento de venta y la cantidad de artículos vendidos. Los elementos por los que puede definir un precio son los siguientes, y en el orden en los que los busca SAP: un acuerdo global, un precio especial entre un cliente y un artículo, un grupo de descuentos, un precio de lista en un periodo de tiempo y cantidad, o una lista de precios. La jerarquía es excluyente, es decir, en cuanto encuentre un valor, el proceso se para y no sigue subiendo.
a excepción de tener configurada la opción de precio más alto o precio más bajo, que en este caso realiza toda la búsqueda de la jerarquía para aportar el valor. Los grupos de descuentos, además de que se pueden asignar a un cliente o a un grupo de clientes o a todos los clientes, nos permiten configurar varios elementos a los que aplicar un descuento: el fabricante, el grupo de artículos, las propiedades del artículo o artículos en concreto. Para este caso podremos definir cómo queremos obtener el descuento total y tendremos las siguientes opciones: más bajo, más alto, promedio, la suma de todos o múltiples o en cascada, siendo el orden anteriormente citado el orden de la operación. En SAP puedo tener tantas listas de precios como yo necesite. Recordar que la lista de precios se asocia a un grupo de clientes o a un cliente. Las listas de precio pueden estar basadas en ellas mismas o basadas en otra, aplicándole un factor. Además puedo asociarle un grupo de autorizaciones para ver quién puede ver cada lista de precios. Además le puedo indicar si esa lista de precios lleva impuesto incluido o no. En la misma lista de precios le puedo decir si es monomoneda o multimoneda. Decidir si el factor es incremental o decremental ya depende de la forma de trabajar del cliente. En este caso les vamos a enseñar que la operativa puede ser similar. Realizo doble clic para poder introducir los precios de los artículos. Cuando sea un artículo con un grupo de unidades de medida, además de introducir el precio en el artículo base definido en la ficha del artículo, tendré que seleccionar qué otras unidades de medida quiero que tenga esa lista de precios. Cuando gestionamos listas de precio a nivel de impuesto incluido, precio bruto, la forma de trabajar es la misma. La salvedad es que a la hora de realizar un documento, el precio que hemos introducido, SAP calculará la base o el precio unitario antes de impuestos, dependiendo del impuesto que esté asociado al cliente.
Después de ver las listas de precios, la siguiente opción que veremos es en la jerarquía de descuentos el precio especial por cliente y artículo. Este precio especial se puede definir por un cliente específico o por un grupo de clientes. Para asociarle correctamente tendremos que revisar la definición del cliente. Lo primero que tengo que hacer es especificar el cliente al cual le queremos hacer ese descuento y posteriormente los artículos que queremos que tenga en cuenta. A esta configuración le podemos asociar un periodo de tiempo. Además, a ese periodo de tiempo le podemos asociar un rango de cantidades para aplicarle un descuento. Finalmente podemos definir un periodo de tiempo durante el cual está activa esta tarifa. En esta parte del vídeo veremos la configuración de grupos de descuento. Además de que podemos asociarle un periodo de validez, por cada grupo de artículos podemos establecer un descuento. Por cada fabricante podemos establecer descuentos, por los atributos o por los artículos. Cuando seleccionamos por artículo, podemos establecer dos formas de trabajar. O le aplico un descuento o le bonifico producto. Es decir, a partir de tanta cantidad, te bonifico X unidades de producto y puedo establecer un máximo de bonificación. En la siguiente demostración vamos a ver cómo interactúan estos precios. Por último vamos a ver el descuento por periodo y cantidad. Este descuento se basa en listas de precio. Una lista de precios la puede contener varios clientes o grupos de clientes. El funcionamiento es similar al de precio especial por cliente y artículo. El objetivo de esta parte del vídeo es demostrar cómo el usuario puede detectar el comportamiento de las tarifas, visualizando aquellas que tienen un precio especial o no, sobre aquellas que tienen un descuento por cliente y producto, o un descuento por grupo de descuentos, o un descuento por periodo y cantidad. Visualmente podemos ver que hay una diferencia de color.
Cuando está en azul significa que hay o se ha aplicado una tarifa. Cuando está en gris significa que está basada en la tarifa o lista de precios. Ahora desactivaremos el precio especial por cliente y artículo para ver el funcionamiento cuando hay un grupo de descuento. Finalmente desactivaremos el grupo de descuentos para ver cómo actúa periodo y cantidad. El flujo de ventas puede iniciarse mediante la generación de una oferta o pedido desde el CRM. Este módulo ya dispone de un webinar. El flujo habitual del proceso de ventas se basa en un pedido que pasa por un proceso de picking, packaging y almacenado y que se convierte en un documento de factura. No obstante, como se podrá ver en el vídeo, nos podremos saltar pasos. Finalmente, dispone de un flujo de correcciones de documentos de venta. Estos sirven para recibir un RMA y convertirlo en una devolución o abono, o en algún caso en ambos. De todas las partes del proceso de ventas, estos componentes serán vistos en el webinar de logística y almacén. Una vez explicado todos los aspectos, pasaremos a la presentación del flujo de ventas. En muchos casos, ciertos maestros ya han sido creados y rellenados para que sea más ágil la presentación. Iniciamos un pedido de venta introduciendo el cliente, la fecha de entrega y los artículos que queremos.
Existe un campo que es número de catálogo de IC, que es un campo que podemos activar o desactivar de la parrilla de datos. Esto significa que yo puedo establecer una relación de mi código de artículo con el código de artículo al cual se referencia el cliente. Aunque en el documento se establece una fecha de entrega que se copia a todas las líneas, puedo establecer fechas de entrega diferentes a nivel de línea. Tengo una opción a nivel de línea que es cantidad ATP, que me permite visualizar teóricamente cuál sería mi fecha aproximada de entrega del material, teniendo en cuenta los pedidos y sus fechas de entrega y los pedidos de compra y sus fechas de entrega. Aunque las direcciones de entregas estarán en el maestro, SAP me dispone de una opción de introducción de direcciones de una forma ordenada. En el webinar de CRM ya lo vimos, pero puedo establecer que este pedido se asocie a un proceso de compras. Otras opciones que se vieron en el CRM es que a este documento le puedo asociar una actividad. En todo momento puedo ver el beneficio comercial de esta operación. De la misma forma que lo vimos en el CRM, yo puedo establecer un control de firmas, en este caso, si el beneficio bruto no alcanza un margen X. Esta opción que vamos a ver ahora no es compatible si se utiliza la gestión de picking. En ella nos permite poder utilizar cantidades de otro pedido para llenar líneas de un pedido que en este caso puede ser urgente. La parte de picking, packaging y entrega no se ve en este webinar. Por lo tanto, para seguir la explicación del flujo de ventas, vamos a asumir que ya se ha creado la entrega. Tengo diferentes formas de facturar una entrega. En una relación 1 a 1, como es el caso que veremos ahora. En una relación N a 1, que será el caso que veremos después. Y en un proceso de creación automática de documentos. Antes de comenzar con la creación, lo que vamos a ver es cómo SAP calcula las fechas de vencimiento, teniendo en cuenta los días de pago, el calendario posible que pueda tener el cliente y la condición de tiempo establecida. Como se ha podido observar, aunque su día de pago es el día 25, al ser festivo en el calendario del cliente, el siguiente día que me propone es el 25. También el sistema controla si la fecha es en periodo de fin de semana. Si la condición tiene varios plazos, el sistema me permite poder modificar porcentajes y fechas
solo para este documento. Puedo establecer un bloqueo de pago para el módulo de cobros y pagos por el motivo que sea, y esa factura no la visualizarán. Puedo seleccionar entre cualquiera de las vías de pago que dispone el cliente. Antes de crear una factura, tengo la posibilidad de visualizar el asiento contable que me creará.
En esta última parte queremos únicamente hacer un resumen de puntos o cosas a tener en cuenta. La primera parte sería la verificación de disponibilidad de un artículo. Tener en cuenta que el disponible de un artículo es stock menos comprometido en ventas más comprometido en compras, y que en caso de no tener disponible se puede lanzar el informe de ATP. También tener en cuenta que nos salta un pop-up donde nos ofrece otras posibilidades. La opción ATP, Advanced to Promise, o podríamos traducirlo en castellano, promesa para entrega, tiene dos vertientes. El informe ATP, que puede ser solicitado mediante menú contextual en la línea del documento, o el informe ATP avanzado. Esta opción está basada en la capacidad de programación de fechas de entrega. Implica que el proceso de picking estará basado en esa programación y no será el departamento logístico quien haga la programación de las entregas. Esta última parte es únicamente para recordar que estamos ante un sistema de gestión avanzado, es decir, que el sistema de documentos está integrado con el sistema contable y pretende escenificar las cuentas contables que tendrán en cuenta dichos movimientos. Finalmente aportamos un pequeño cuadro donde se detallan algunas situaciones en las que nos podemos encontrar y cuál es la solución recomendada con lo que hemos visto dentro del flujo de ventas.